muerte es para todos, para el sabio, para el ignorante, para el rico, para el pobre, para todos, para los niños. Por eso hoy más que nunca el llamado es que hay que arrepentirse. ¿De qué nos tocará arrepentir? Hay que arrepentirse, porque así lo dice la palabra del Señor. Y gracias a Dios por la voz del Evangelio, que el Evangelio nos da claridad a todo y nos muestra el camino que debemos emprender. Por tanto, hay que creerle a Dios y a sus sagradas escrituras. Bueno, ya llevamos más de una semana haciendo la transmisión. Y como dije yo en el culto de la noche, algunos que nos vienen siguiendo, nos anime cómo está llegando allá a ustedes esta programación, si en verdad le es útil para que nosotros también acá nos preparemos mejor y podamos participar con esta palabra y con estas canciones tan importantes que la necesita nuestra alma. Así que les agradezco que usted esté pendiente y esperamos que nos escriban. Hoy más que nunca necesitamos que ustedes nos apoyen en la oración, porque para nosotros esto aquí es nuevo. Esto es nuevo. El saber que uno de aquí se compenetra a la parte de afuera, a las casas, a los lugares, y por veo uno sabe que hay gente que lo está escuchando, que hay gente que está mirando, como también hay gente necesitada. Por lo tanto, gracias a Dios por ello. Bueno, yo quiero presentarme ante ustedes. Yo soy el hermano Carlos, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y obrero del Señor, trabajando y al Señor. Por ello, cuando se abra la palabra de Dios, es bueno. Yo quiero compartir en este día misionero. Quiero decirle a ustedes que cuando Dios lo llama a uno, Dios no se equivoca, es seguro. Gracias a Dios, porque Dios a uno le ha dado oportunidades muy bonitas. Y una de las oportunidades que Dios me dio, llegando a la ciudad de San Juan de Pasto, me encontré ahí con una confraternidad colombo-ecuatoriana. Y ahí estaba el hermano Noel Ospina, presidente de la iglesia, y estaba nuestro hermano Eliseo Duarte. Y mi supervisor me dijo: hermano Carlos, a usted le corresponde predicar en el culto de las 2. Y para mí fue, como prediqué anoche, un desafío, pero lo acepté en mi corazón. Y quiero decirles que este Dios que tenemos es un Dios que prepara a hombres y mujeres, pero que hoy nos ha bendecido tanto el Señor que no tenemos cómo pagarle, porque el Evangelio llegó a buena hora, llegó a nuestras vidas. Y gracias a Dios, porque podemos repetir esa bonita palabra de poder llegar a ustedes hoy. Así que es Dios el que nos ha dado estos privilegios. Por lo tanto, es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, de tantos hermanos que nos distinguen en diferentes partes, como también hermanos que no nos distinguen, pero por eso me presento como el hermano Carlos, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y también obrero del Señor. Así que qué bueno poder servir a Dios. Ahora le invito para que hagamos una oración, para que Dios nos bendiga a través de la palabra y esta palabra llegue a la vida de muchos en este día misionero. Y gracias a Dios, porque esta es una de las programaciones bonitas que ha tenido la iglesia desde sus comienzos. El pensar en las misiones, en pensar en llevar el evangelio a mucha gente. Y gracias a Dios que Dios nos tuvo a nosotros pues y nos llamó para este ministerio. Y gracias a Dios. Quiero hacer la oración también por los hermanos, porque hay hermanos que tienen llamado de Dios en muchos lugares. Y yo sé que Dios en su momento dado les va a conceder, porque Él, cuando lo elige a uno,
aleluya, y Él lo envía, esté seguro que Él saca la cara por nosotros. Por lo tanto, no tenga miedo. Señor, te damos gracias. Tu palabra va a ser anunciada en este momento, en este día misionero. Gracias por los hermanos que están conectados. Gracias, Señor, oh Dios, porque nos permites invocar tu nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad de poder llegar con esta palabra. Úsame, oh Dios, y dame palabra, y úngeme con tu Espíritu Santo, y dame gracia ante ti, oh Dios, y gracia ante toda la audiencia, porque yo sin ti nada soy, y sin ti no puedo hacer nada. Pero contigo, oh Dios, puedo decir una palabra en el nombre del Señor, y tú la respaldar. Gracias, mi Señor. Amén. Reiteramos pues el saludo para todos en el nombre del Señor y dándole la bienvenida y gracias por estar allí pues ahí al pie de su pantalla. Gracias, hermanos, y gracias, amigos, y los invito pues para que nos gocemos en la palabra. La palabra de Dios es un gozo y una alegría. Ella nos reprende, ella nos da luz, pero esa palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tenemos entonces la base bíblica y es en Amós 8:11 y versículo 12 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El pensamiento que tenemos es la hambruna. Quiero compartir con ustedes. Yo sé que muchos de los hermanos que hay allí, Dios los ha bendecido en el conocimiento de la palabra y usted me puede respaldar desde allá, porque qué bueno poder uno aplaudir a Dios por la palabra. Qué bueno poder pensar en esta noche o en esta tarde, aleluya, que vendrá un día muy complicado para las naciones, muy complicado, de lo que se dice complicado. Pero un pensador dijo: todos tenemos hambre, hambre de pan, hambre de amor, hambre de conocimiento, hambre de paz, hambre de amistad. Este mundo es el mundo de los hambrientos. Así escribió Nervo. Cuando miramos esta parte, nosotros sí sabemos para dónde va este mundo, porque nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Todo creyente en esta hora sabe de a dónde viene y para dónde va. Nosotros sabemos de dónde venimos y nosotros sabemos cuál es el fin. Por lo tanto, en esta hora sí tenemos que decir que el hambre en el mundo es mucha. Uno puede ver las noticias, el problema que tiene el mundo sobre la alimentación. En el Antiguo Testamento hubo un tiempo que el alimento para el ser humano fue lo siguiente. Yo quiero que los hermanos y amigos podamos observar esta parte y hasta dónde llegó, por qué la gente hizo esto y lo otro y cuál fue la respuesta de esa alimentación. Yo quiero compartir con ustedes, porque en el Antiguo Testamento hubo hambre en la época de Abraham, hubo hambre en la época de José, hubo hambre en la época de Eliseo, hubo hambre en la época de Elías,
Hubo hambre en la época de Acab y así entre otros. Siempre el hambre ha existido en todos los años y los tiempos. Por eso hoy observamos los niños desnutridos. Hoy observamos gente que le falta el alimento. Pero yo quiero decirles a ustedes en el nombre del Señor, aleluya, que al final del tema allí hay una puntada muy interesante. Quiero decirles que tocante a esto hay algo para resolver y el hombre tiene que resolverlo porque Dios está presto para hacer la obra. En el Antiguo Testamento encontramos hierbas silvestres. Cuando Eliseo está con su gente, con sus trabajadores, dice la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 39. Estamos hablando de esto porque vamos a llegar hasta dónde podemos llegar. Yo sé que Dios es bueno. Segundo libro de Reyes 4:39 dice: y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y el versículo 40 dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. ¿Qué quiero yo comparar con todo lo que sucede, los inventos de los hombres en la gastronomía? Porque todo lo que inventa el hombre lo hace, pero no saben hasta dónde puede llegar. Si puede cometer un problema o se contrae un virus y eso puede ser mortal, como lo que está sucediendo. Yo quiero decirles que en ese entonces había veneno, había muerte en esa olla, en ese alimento, pero hay que darle gracias a Dios que ahí había o ahí estaba el varón de Dios. Aleluya. Ahí estaba Eliseo. Y entonces el versículo 41 dice: él entonces dijo, es decir, Eliseo dijo: trae harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Mire la importancia de esto, mi amable hermano. Lo importante de esto, cómo se puede contrarrestar un virus, cómo se puede sanar la olla, se puede decir dónde está el veneno. Hoy tenemos que decir que tenemos un Dios grande. Siempre para nosotros tomar un alimento hay que orar y decirle al Señor: santifica este alimento. Porque el que santifica el alimento es el que puede contrarrestar el mal que hay ahí en esos alimentos. Por eso en esta hora estamos hablando de algo tan importante, de la higiene, se puede decir, de todo lo que tiene que ver en la alimentación del ser humano. Pero hubo gente que tuvieron problemas y aún la muerte los tomó. Pero Dios quiera que en esta noche nosotros podamos decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Luego de eso, ellos comieron esto. Y luego el pueblo, en el hambre, vino la carne de asno. Comieron carne de asno. Así que en esa época era complicada. Y hubo gran hambre, dice en el segundo libro de Reyes 6:25, dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un ca de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mire que la gente devoraba carne de animal
podemos decir de los asnos. Y cuando uno mira esto, uno dice, ¿hasta dónde lo conlleva y a dónde puede ir la persona en su salud? Y luego viene la parte más complicada que hubo en el Antiguo Testamento, fue la carne humana. Y en el segundo libro de Reyes 6:28 dice, y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Había un hambre en Samaria tan tremenda que devoraban los niños. Los niños pagaban el problema. Que eso es muy triste, muy triste, porque un niño no tiene por qué resolver un problema de hambre. Pero allá en Samaria se ponían las familias, estaban de acuerdo, hoy devoramos a nuestro hijo, mañana devoramos al tuyo. Eso era grave y muy grave. Por eso Dios sea glorificado. Y yo digo, gracias a Dios, porque Colombia también tiene una bendición muy buena. Aparece la parte del alimento del estiércol. Lamentaciones 4:5 dice, Lamentaciones 4:5 dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Cuando usted mira esto y usted va al diccionario, esta palabra es tan tremenda que habla de la contaminación de todo el estiércol en la forma como la gente preparaban el alimento, y esto llevaba al hombre a ser enfermo. ¿Qué causaba esto? ¿Hasta dónde llegaba el problema cuando la persona hacía ello? Por eso estoy hablando sobre la hambruna. Lo primero que aparece es que esa gente sufrían de enfermedad de ardor y fiebre. Ardor y fiebre. Se dice que la pandemia da una fiebre muy intensa. Y aquí dice de un ardor y fiebre. Y Deuteronomio 32:24 lo declara. Ahí lo dice. Entonces cuando uno mira esta parte, y dice la Biblia, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Esto es una de las declaraciones mortales. Esto es mortífero directamente. Cuando uno observa esto, hay que pensar en esta hora que de verdad el mundo se debate por unos animalitos roedores que tomaron o cosas allá, y salió la plaga y ha hecho estrago en muchos países. Pero eso ya está contemplado en la palabra. Los inventos de los hombres nunca les sale bien a todos. Siempre habrá algo que eso servirá, inclusive dañaría a su propia familia, acabaría con todo. Y yo digo hoy que en esta noche Dios puede ser bendecido. Gracias a Dios por ello. Entonces ahí está la parte. Luego hay otra parte. ¿Hasta dónde llegaba este problema de las plagas y este problema de la alimentación? Dice la Biblia en Lamentaciones 4:8, habla de la negrura de la piel. La piel de la persona cambiaba su color. Entonces dice, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo, dice Lamentaciones 4:8. Y cuando uno mira esto, dice uno, ¿verdad? Mire todo el recorrido de la historia humana en la forma como la gente pierde sus carnes, como la gente se va secando, otros se van desecando, y usted va mirando cómo la muerte se asoma para acabar con la vida de esa persona. Pero todo esto, ¿por qué? Porque el hambre viene acabando con mucha gente.
el hambre. Luego dice Lamentaciones 5:10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Mire que el hambre es grave. A mí me llama la atención mucho cuando están muriendo las gentes que mueren por el problema de la pandemia, y de que la persona esté allá en la clínica del hospital, esa persona la creman y los familiares no vuelven a ver más a esa persona. De una forma, de una manera, la persona desaparece. Pero que Dios guarde nuestra familia, que Dios guarde nuestra gente, porque esto que viene para el mundo y que ha venido al mundo es cosa seria, mi hermano. Necesitamos escondernos en Dios. El que se esconde en Dios, yo estoy seguro que la vida nuestra será protegida. Nuestros pequeños, nuestros ancianos, no desobedezcamos las normas. Esto es serio. Por eso es el cumplimiento de la palabra de Dios. Oh, aleluya. Y luego viene la consumación del cuerpo. Y en Ezequiel 4:17 dice la Biblia, estamos hablando de este conocimiento porque los hermanos deben de tener buena documentación para que ustedes sepan que esto no solamente es de ahora, que esto viene desde antes de Cristo. Por eso esto que viene ahora nos está mostrando, hermano, vea, esto nos está mostrando, hermano, que la profecía del Señor se está cumpliendo. Aleluya, aleluya. Y la venida del Señor se acerca. Ezequiel 4:17 dice, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Esto es tremendo. Mire, cuando una persona se consume, tiene una enfermedad, tiene un SIDA, tiene una lepra, tiene un cáncer, tiene el problema de la pandemia, la gente se miran como dice aquí en la palabra, con espanto, con miedo, con terror. Y no es para menos, porque todo eso es contagioso. Pero quiero decirle que la palabra de Dios tiene respuesta a todo esto. Por eso, si usted está atento, va a escuchar lo que dice acá la Biblia, para que nos demos cuenta de que esta parte del hambre sí ha hecho efecto en la vida del ser humano. Y aún en nuestro Colombia, en algunos territorios de nuestro Colombia, lo mostraban que día hay hambre. Y si usted se mete para el África, en algunos países de África hay hambre. El hambre en Afganistán, por ejemplo, es el primer país que aparece en la línea de los demás 20 países que sufren de hambre. Los niños mueren. No hay una forma de cómo combatir el problema de las epidemias, porque la persona no tiene anticuerpos, no tiene algo que pueda contrarrestar y pueda enfrentar el problema de la enfermedad. Cuando hay esto, sí quiero decirle, sí necesitamos de verdad, necesitamos un Dios que nos ayude pronto, nos ayude. Oh, aleluya, aleluya. Hay hermanos, hay personas que dicen, ¿hasta dónde va a ir Colombia con esto, Dios mío? ¿Hasta dónde? Pero mire, aquí hay algo que yo escribí, que yo quiero presentarles a ustedes, porque a pesar de todo, mire que hay gente que ni viendo ven, ni oyendo oyen. Todos los días se habla la palabra. Ahora están llenas las redes de abundancia de palabras, de abundancia de predicadores, pero la gente sigue en su propia maldad, en su propio desenfreno, creyendo a la idolatría, creyendo a lo que nunca les puede ayudar, ni les puede dar la mano. Yo sí llamo a la persona en esta noche para decirle, deje ya esa forma de vivir y más vale vólquese a Dios, porque Dios es el Señor y Él le puede ayudar en el problema que tiene. Luego de estas enfermedades, coloqué aquí, viene la muerte. Ya no hay nada que hacer, es la muerte. Ya está la persona, ya como han pasado en las clínicas, la persona está entubada, la persona está ya
la persona está espantada, no quiere morir. Como decía una señora que decía, por favor no me dejen morir. Eso es verdad, ninguno queremos morir, pero sí quiero decirles que uno sí tiene que estar preparado para la muerte, y esa preparatoria la tenemos en Dios, a través de su palabra. Y ahí es donde usted debe de reconocer esta hora que usted, antes de morir, y ojalá ahora que está bien, tenga una reflexión en su vida y pueda buscar a Dios ahora. Llámelo ahora que está cercano. Y luego dice así la Biblia, la palabra del Señor, en Jeremías 11:22. Estamos hablando de esta parte y lo estamos trayendo acá, y estamos mirando, se puede decir, y poniendo en comparación a lo que está pasando hoy en día. Jeremías 11:22 dice: así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Aquí es donde necesitamos la misericordia de Dios, porque aquí la palabra está diciendo: los niños morirán de hambre, los hijos morirán de hambre, pero hay una misericordia por encima de todo. Y Dios quiere que Dios ayude a nuestros vecinos. Todo por una alimentación pérrima. Pero mire cómo Dios llama al hombre, y mire cómo Dios lo enrostra. Cómo Dios lo enrostra. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire usted que hay gente en este momento. ¿En qué momento se van a abrir todas las casas que reciben a las gentes? ¿En qué momento se va a abrir los lugares donde la gente está acostumbrada a ir? Pero aquí Dios le está enrostrando, le está diciendo a la persona: ¿por qué gasta su dinero? ¿Por qué lo gasta el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué no coloca su dinero? ¿Por qué no lo invierte en vestido, en alimentación para los hijos, en alimentación para la señora? Que usted puede decir: le doy estos medicamentos para que sus plaquetas vayan subiendo, tenga anticuerpos, y usted pueda defenderse en cualquier ataque de cualquier enfermedad. Entonces aquí dice la Biblia: ¿por qué gasta usted el dinero? Y el Señor le hace una invitación. Oídme atentamente, le está diciendo a los pueblos de Colombia, a las ciudades de Colombia, al mundo entero le está diciendo: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Tenemos aquí un Dios que nos ha traído y nos ha alimentado hasta el día de hoy. Pero mire, Colombia tiene abundancia de alimentos. En muchos países también. En estos días hay abundancia de predicadores, pero la gente sigue con hambre porque no creen a la palabra de Dios, y un día será quitada esta bendición de Dios en la tierra. Cuando usted mira esos dos versículos que al comienzo dijimos, ustedes se dan cuenta que cuando la gente no creyó a los profetas, cuando dejaron a los profetas a un lado, cada uno se fue por su propio camino. Mire usted que Dios le dijo que les iba a mandar un problema, se puede decir. Iba a esperar que esto sucediera, porque no era hambre de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios, porque ellos rechazaron a los profetas, y luego de eso vino el cautiverio, y en el cautiverio querían tener al profeta, pero ya no era posible.
hubo un problema grave. Entonces yo puedo pensar sin equivocarme e interpreto en esta hora, aleluya, que cuando la iglesia del Señor salga de esta tierra, cuando Dios venga por esta gente y Dios se lleve al predicador, se lleve al cantante, se lleve a los hermanos, la gente comenzará a buscar que se hable palabra de Dios, pero ya no encontrará, porque el tiempo se acabó. ¡Oh, aleluya! Amado hermano y amigo, dele gracias que hay quien le predique la palabra. Dele gracias a Dios que hay abundancia de palabra. Pero llegará un momento cuando esto ya no se oirá y la gente correrá, llevará el dinero, llevará todo, pero todo eso será inútil porque el tiempo se acabó. Pero Dios quiera que estos días que todavía estamos en la tierra, usted pueda reconocer, reflexione por favor, y tome en este momento ese llamado de Dios. Porque Dios lo que quiere es que usted levante su vida y usted puede reconocer que para agradarle a Dios hay que arrepentirse, hay que venir a Él, y entonces las cosas serán diferentes. Vuelve y dice aquí la palabra, y esta es la parte última porque el tiempo se nos está yendo. Pero le doy una buena noticia. Le damos una buena noticia para el mundo de hoy. Todavía hay un alimento sólido que cura la enfermedad del alma. Cuando yo escuché una canción que cantó un cantante en Colombia famoso, y yo decía, ¿por qué será que él canta y dice: tengo mi camisa negra, tengo mi camisa negra? Entonces comencé a mirar y a buscar y a interpretar. Entonces lo que él quiere decir ahí, que dice tengo mi camisa negra, él traduce y dice: tengo mi alma negra. Quiero decirle a este cantante y a los seguidores de este cantante que una canción cualquiera no puede hacer de una cosa negra algo blanco. Pero quiero decirle que la palabra de Dios, el alimento de Dios, sí hace posible que el alma se convierta a Dios y Dios la vuelva y la emblanquezca. Así que, como dijo el profeta, este profeta tuvo que decir esto sobre lo que tiene que ver con el alma. Así que el alma necesita de Dios. Entonces, el único que tiene la cura para el alma se llama Jesucristo de Nazaret. Al enemigo no le gusta que yo diga esto, pero es la verdad. La enfermedad se quita, la enfermedad se va cuando alguien reconoce que hay un alimento mejor que el que ha venido recibiendo. Todo el alimento que usted ha venido recibiendo del mal no puede ayudar, no lo puede salvar. Pero aquí le dejo, amable amigo, le dejo 2 versículos ya terminando este sermón. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el versículo 51 de ese capítulo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo. Ahí está pues. Tenemos aquí un alimento, tenemos un Dios. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Qué bueno que la gente pudiera entender y la gente reconociera quién es Dios y no siguiera en su torpeza. Que no sea renuente. Que la gente piense que lo que ha venido a alimentarse no le ha podido ayudar. Sigue muriendo y a lo último desaparece de la tierra. Pero sin la bendición de Dios, si la gente comprendiera y dijera, ¿quién me puede librar de la muerte? Le voy a decir, el único que le puede ayudar es el Señor. Aquí está la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Aleluya. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él ya la dio. Yo soy el pan vivo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué necesita el mundo de hoy? Esta alimentación que nos vino del cielo, la palabra del Señor. La tenemos aquí. Aleluya, amén, amén. Esta palabra la necesita toda persona, porque es el alimento del alma. No se deje morir, no permita que la muerte llegue sin haberse alimentado del pan que nos vino del cielo. El que vino a morir por nosotros en la cruz es el Señor, y por eso Él es el pan de vida, y Él es el único que lo puede llevar a vida eterna y lo puede curar su alma y lo puede salvar en el nombre de Jesús. Aleluya, Amén. amén.